Por octavo año consecutivo, las 1000 empresas más importantes se reúnen para impulsar el crecimiento de México en esta nueva realidad de los negocios. Este año son más de 20 temas centrales los que abordaremos, entre los que destacan la evolución de la industria automotriz nacional e internacional, el futuro de la banca de México, empresas unicornio, la era de las startups nacionales e internacionales, el papel de México en la transformación energética, el futuro del e-commerce, tendencias, hábitos de consumo y las empresas ganadoras de la industria, gobernabilidad en empresas familiares. Además conocerás las tendencias digitales y todo sobre las pymes en transformación digital. Además, nuestros panelistas abordarán temas como diversidad, seguros, mundo político, alimentación en México, salud en el país, combustible y energías limpias y todo sobre ciberseguridad. El evento se llevará a cabo este 5 de diciembre en el Hotel Presidente Intercontinental de la Ciudad de México. Para mayor información, entra a la página cumbre1000.com y sé parte de las 1000 empresas más importantes de México 2022, conectando con los negocios. Hola, soy Diana Cover de Te Queremos Escuchar by Mundo Ejecutivo y hoy estamos aquí con Marina Armendáriz y ella nos va a platicar de coaching, específicamente de coaching ejecutivo, qué es, para qué sirve, a quién le sirve. Vamos a hablar de coaching. Muy bien. Y además, Marina, no poca cosa y muy querida por mí y además una gran profesionista, tiene una empresa de coaching ejecutivo, de coaching grupal, organizacional, que se llama One Up Coaching. One Up Coaching. Entonces, hoy, Marina, bienvenida. Muchas gracias. por estar en el programa. Y vamos a empezar por platicar, porque luego hay como muchas confusiones en relación a lo que es psicoterapia, psiquiatría, coaching, ¿no? Todas estas situaciones. Y a mí me parece que hay que diferenciar, porque además creo que de repente el coaching, la palabra también la han mal usado, ¿no? Y entonces Marina nos va a dar de veras una muy buena introducción, pero además nos va a definir ciertos conceptos que son muy importantes para saber y para las empresas entender que esto muchas veces puede ser de vida o muerte. Totalmente, absolutamente. Y creo que hay que empezar justo por lo que dices, que es hacer esta aclaración, ¿no? El coaching en realidad está o estuvo de moda, ya no sé si es en pasado o en presente, pero siempre con un cierto nivel de confusión, y de esa confusión yo creo que ha surgido pues un poco de opiniones diversas alrededor de qué es el coaching. Entonces voy a empezar por ahí. El coaching es un proceso a través del cual un coach o una coach, que es una persona que conoce y sabe y es proficiente en herramientas de coaching, se une con una persona o con un grupo de personas en un proceso que busca lograr ciertos objetivos. Estos ciertos objetivos pueden ser objetivos muy puntuales y medibles, que pueden tener que ver con ventas, levantamiento de capital, y ciertas otras cosas como muy cuantificables, o con objetivos que tienen que ver con su realidad interna, con sentirse de una cierta manera, experimentar propósito, alinearse con su integridad, cosas que tal vez no son tan fáciles de medir, pero que son igual o más importantes, ¿no? Entonces, la diferencia entre el coaching y la terapia, que es una de las cosas, o de la psicología, que es una de las cosas que genera como mucho ruido. Yo soy psicóloga, tengo una maestría en neuropsicología y luego me certifiqué como coach, que es una cosa medio particular porque en realidad no todos los coaches son psicólogos. Que eso es una realidad y un gran peligro desde mi punto de vista, porque, creo que vale la pena que comentes, Marina, que ser coach no es una capacitación de un fin de semana. No. Tú eres además coach certificada por la CFE. ICF, sí, la Federación ICF, Internacional sí, de Coaching. Sí, y eso es bien importante. En realidad el coaching
Tiene sus bases en la psicología, específicamente en la psicología positiva. Lo que pasa es que es muy difícil venderle psicología de cualquier tipo a una organización y el coaching lleva un rato, ¿no? Entonces, tal vez hoy por hoy sería más fácil, pero hace 50 años hubiera sido virtualmente imposible. Entonces, el coaching es esta manera de nombrar al desarrollo personal dentro del contexto organizacional. Así se empieza a llamar al coaching. Como coaching era más fácil comunicarlo como coaching, pero en realidad en un inicio no estaban tan separados. Lo que pasa es que el coaching se pone de moda, se vuelve un gran negocio, las empresas, las personas empiezan a invertir en coaching y entonces el negocio de formar coaches se vuelve paralelamente también un gran negocio. La formación de un coach es distinta, no solamente por el conocimiento que ella tiene, sino también por el tipo de formación que hace. Tú puedes meterte a un curso en una plataforma en línea, ver 6 videos, hacer un examen de opción múltiple de 7 preguntas y después bajar tu certificado de coaching y colgarlo en tu pared. Y nadie te dice nada especial, porque pues yo soy coach y no pido credenciales. Entonces, creo que aquí hay una parte importante. Hay gente allá afuera haciendo procesos de mentoría que son buenísimos, que no son coaches, pero son procesos de mentoría. Pero si alguien está buscando un coach para hacer coaching, es importante que se fijen en cuál es la formación de ese coach. Los programas validados por ICF son programas no me sé exactamente el número, pero son cientos de horas formativas, más horas de práctica, más un examen, más acreditaciones y certificaciones que se renuevan, ¿no? Es que qué importante lo que estás diciendo. Y digo importante porque yo creo que de repente aquí, ¿no? Digo aquí en México, sí. Somos muy bien, hay muy buena intención, pero de repente se pide más datos cuando compras un perro y de su pedigrí sí. que cuando buscas una salud mental o un proceso de coaching para una empresa. Y yo creo que es bien importante no tener vergüenza, no tener miedo, no tener timidez. No es una grosería preguntarle a la persona cuáles son sus credenciales, porque son van a hacer la diferencia entre que algo funcione y algo no funcione. Justo. Entonces, por favor, en ese sentido, qué bueno que lo aclaras, porque es vital. Seamos estrictos en pedir la certificación adecuada para que los procesos no sean una decepción. Absolutamente, y creo que esa es la parte, hay un paso atrás, ¿no? Que es entender justamente qué es lo que necesito. Como persona, como organización, como sistema, qué es lo que estoy buscando. Hay veces que a mí bien me busca alguien y me dice, oye, quiero coaching. No, lo que tú quieres es una mentoría, quieres que alguien te diga qué hacer, o una consultoría. Súper, nada más es otra cosa. Yo no lo hago, te recomiendo con alguien que sí. Hay veces que las personas me buscan y me dicen, oye, quiero coaching. Tengo una conversación con ellos. Bueno, lo que tú estás buscando es un proceso terapéutico. Te refiero con alguien. Y entonces lo que hacemos cuando nos dedicamos a esto es asegurarnos que como grupo de profesionistas, estamos realmente, y estoy hablando de los coaches, y estoy hablando también de los psicólogos y terapeutas, porque tú sabes que en la terapia pasa algo Pasa similar, lo mismo. ¿no? Hay certificaciones muy poco formales y personas que salen a dar terapia con certificaciones muy poco formales. Es que no hay supervisión, no tenemos un organismo que regule quién puede y no puede dar psicoterapia ni coaching, y eso es un grave error. Es un grave error y creo que nos corresponde entonces a las personas que hacemos coaching, pero también hay una responsabilidad en las personas que buscan coaching, asegurarse que están buscando en el lugar correcto, que están haciendo las preguntas correctas, que están preguntándole al coach acerca de sus credenciales, que se están refiriendo a otros casos de éxito de otros clientes a quienes les ha funcionado. Y entonces el coaching cuando está definido claramente, el coaching cuando es hecho con profesionalismo, es justamente este proceso, para regresar a tu pregunta original, en donde un coach funciona como un potenciador de un proceso de desarrollo que tiene, a diferencia de la psicoterapia, objetivos puntuales que se desarrollan dentro del mismo proceso. Y a mí siempre me ha gustado mucho esta parte del coach, porque lo veo de repente como un trabajo antropológico, ¿no? Porque la diferencia de la psicoterapia con el coaching es que uno también va al ambiente, ¿no? Al contorno ambiental en donde está la persona, para ver su interacción con el medio, con el proceso corporativo, empresarial, con los colaboradores. Y me parece luego que es una
una cantidad de elementos y de riqueza en relación a la información que uno puede obtener para entender cómo funciona el líder o cómo funciona, ¿no?, el grupo. ¿Qué más podrías como platicarnos de eso? Porque además hay dos partes bien importantes, que es la individual, el coaching individual, y además el coaching ejecutivo, y luego el coaching grupal, que es el team building y todo esto. Totalmente, las herramientas de coaching se pueden usar en diferentes maneras, ¿no? Hay personas que buscan coaching de manera independiente, ¿no? Una persona que dice, yo creo que un proceso de coaching me puede ayudar a mí justamente en definir y lograr ciertos objetivos internos o externos, y van y buscan un coach. La mayoría de las personas que entran en contacto con el coaching lo hacen a través de una organización. Las organizaciones, sobre todo en los últimos 15 años, han empezado a invertir mucho en coaching. ¿Por qué? Porque decías ahorita, puede ser de vida o muerte para la organización. Efectivamente, el desarrollo del capital humano se convierte en uno de los ejes de desarrollo más importantes, y esto hablo de ejes de negocio, ni siquiera de tener buen impacto y ser buena onda, sino en los resultados de negocio. Cómo está mental, emocionalmente el capital humano, tú lo sabes, hace la diferencia entre que los negocios la saquen del parque o se terminen. Y entonces, lo que haces en el coaching organizacional, cuando es la organización la que te busca, es que justamente hay un proceso en donde te implantas en la organización, ¿no? Conoces a las personas que llevan el capital humano, conoces a los y las líderes, conoces a las personas a las que vas a coachar, sus interacciones tanto horizontales como verticales, y entonces cuando un grupo de coaches o un coach se mete a un sistema, realmente tiene dos fuentes de información. Lo que la persona le comunica en las sesiones de coaching, o las personas le comunican en las sesiones de coaching, pero también tiene la información de la observación que hace del sistema. Y entonces, cuando se hace coaching organizacional de esta forma, los procesos son procesos que son muy ricos en información, ¿no? Porque no tienes nada más la versión y la perspectiva de la persona que te habla, que ojo, con eso es con lo que trabajas, porque tu cliente es el que tienes sentado enfrente, pero tienes tú como coach toda esta información que te sirve para contextualizar, para retar, para mover hacia adelante el proceso, que igual y no tendrías si solamente conoces a la persona, pero no conoces su contexto. Claro, claro. Y dime, ¿cuál podría ser, vamos, estamos hablando un poco de las ventajas, pero ¿cuáles serían como los retos que tú estás viendo en relación a, porque sabemos, y lo sabemos a ciencia cierta, ¿no?, que sigue estando algo estigmatizado, sin duda el mundo psi, ¿no?, la salud mental, como si no fuera parte del cuerpo, pero creo que también de repente estos procesos de coaching se dan en este contexto de que nada más vamos a hablar de la empresa, no vamos a hablar de la persona. Entonces yo creo, ¿cuáles serían los retos en el coaching que tú vieras como también aún estigmatizados, por decirlo de alguna manera? Mira, es súper interesante lo que dices, porque el coaching para mí ha sido como, no sé cómo se dice, el gateway drug, pero un poco es como la droga de inicio para muchas personas que tal vez nunca se hubieran imaginado hacer desarrollo personal. Pero bueno, ya me lo pusieron en la empresa y bueno, pues lo tengo que tomar. Y entonces acaba siendo, tienes como personas que son conversos del desarrollo personal y que entran a través del coaching y luego siguen su camino de desarrollo y de salud mental independientemente, ¿no? Pero creo que hay bastantes retos. Justamente esta idea de está nuestro yo profesional y nuestro yo personal, que nos ha fragmentado y disociado, ¿no? Es una cosa que cada vez se reta más, ¿no? Cuando una persona me dice, aquí venimos a hablar de trabajo o de mí, es como, ¿cuál es la diferencia? Sí, ¿no? Podemos empezar hablando de tu trabajo y de lo que te reta en tu trabajo, pero vamos a hablar de ti, porque el que está o la que está retado eres tú. O podemos empezar a hablar de tu vida personal y buscar cómo impacta y los efectos que tiene sobre tu trabajo. La cosa que creo que es bien importante es que no importa quién te contrate, es decir, quién te pague, quién pague la factura a fin de mes, un coach o una coach sabe que la persona que tiene sentada enfrente, ese es su cliente. Entonces, si a mí me contrata una empresa y me dice, yo lo que quiero es que con Diana trabajes sobre su liderazgo y sus habilidades de comunicación. Y yo me siento enfrente de ti y tú me dices, yo quiero hablar de, no sé, mi productividad. O quiero hablar de mi esposo, porque así me dan ganas de hablar.
mi trabajo es alinearme con tus objetivos. Uh-huh. Y eso es bien importante para quien contrata coaching, y aquí sí es tipo experto. Cuando contratas un coach que te dice que va a lograr desarrollar a través de coaching, ojo, no de formaciones, porque luego hay formaciones que son complementarias. Yo quiero que la gente en mi empresa aprenda mejores habilidades de comunicación. Hay formaciones. Pero si alguien te dice que antes de conocer a la persona, antes de establecer objetivos con esa persona, te dice que va a lograr a través de coaching desarrollar cosas específicas, entonces está haciendo así y no va a ser coaching. ¿Por qué? Porque tú lo que más puedes hacer es proponerle, y ojo, no en Inception, proponerle abiertamente y proponerle transparentemente a una persona una línea de desarrollo, pero si esa persona no define esa línea de desarrollo desde sí mismo, desde sí misma y de lo que realmente le interesa, el trabajo va a ser en el mejor de los casos superficial y en el peor inútil. Entonces es bien importante, cuando hablamos de coaching en términos organizacionales, te puedes sentar enfrente de la persona de recursos humanos o de people o de capital humano y te dice, bueno, pues sí, con esta persona hazme esto y con esta persona hazme esto y con esta persona platica de esto y con esta persona hazle entender esta otra cosa. Eso no es coaching, ¿no? Entonces, esa parte es bien importante y creo que muchas veces los retos del coaching es que justamente se usa como un término paraguas para nombrar otras cosas. No es mentoría, no es capacitación, no es terapia, ¿no? Y entonces cuando el coaching, todo el mundo entiende claramente qué es, dónde están sus alcances y a todo el mundo le parece una buena idea, y estoy hablando de el coach o la coach, la organización y la persona que va a ser coachada, entonces el coaching es un proceso increíble. Cuando se confunde con otras cosas, ahí es donde veo que encontramos los mayores retos como en alinear las expectativas y los resultados. Totalmente cierto, porque al final del día lo que estás diciendo es que, quieras o no, va a ser un proceso catártico para la persona, uh-huh. ¿no? Es un mundo interior que de alguna manera tiene la posibilidad de poderse expresar. Uh-huh. Esto lleva a una especie de, ¿cómo decirlo?, como de un desarrollo de aprendizaje vicario, ¿no? Uh-huh. Porque en el momento que te empiezas a escuchar, hay un aprendizaje de lo que está, ¿no? De lo que puede surgir hasta duda, lo que puede surgir hasta desconocimiento de uno mismo. Uh-huh. Y luego, ¿no? Quieras o no, lo llevas a través de ciertos pasos psicodinámicos a este lente, ¿no? A este lente para volver a ti y saber cómo estás reflexionando, analizando y haciendo las acciones que estás teniendo. Entonces, ¿no? Volvemos, quieras o no, a un proceso, diría yo, bastante psicodinámico. Absolutamente, porque finalmente digamos que el rol del coach y del psicólogo es diferente, uh-huh. en varios sentidos. Justamente como el coach no es experto en teoría de la personalidad, el coach no estudió psicología, no, lo que hace es que hace preguntas, ¿no? Y esas preguntas no las interpreta. Un coach no hace interpretaciones. Entonces es justamente un proceso que está mucho más basado en este tema como de autoconciencia, de self-awareness, de decir, ok, me estoy escuchando y los apuntes que me haces de lo que estoy diciendo me sirven para ir afinando mi perspectiva, retándola, tomando decisiones, dándome cuenta de obstáculos, pero es un proceso en donde el coachee o la coachee, la persona que está siendo coachada, lleva toda la responsabilidad del insight, de lo que define y decide hacer. En un proceso terapéutico, el psicólogo o la psicóloga, el terapeuta, tiene un rol en donde se permite que haga interpretaciones, se permite incluso que confronte, que se permite que haga sugerencias, vamos. Entonces, sí es una cosa muy distinta en términos de dónde se para el profesionista, pero en términos de lo que vive la persona que está trabajando sobre sí misma, es un proceso de reflexión, de análisis, y sí de catarsis, que no se tiene que ver como una explosión, pero sí de catarsis en el sentido de romper estructuras y crear nuevas. Sin duda. Danos un ejemplo, Marina, de cómo sería, ¿no? ¿Cómo sería el proceso? Te contratan, llegas a una empresa, uh-huh. Te dicen trabaja con este grupo o con estas personas. Danos un poco vamos, para las empresas que pudieran estar interesadas en contratar. Claro, les cuento un poco. El proceso es distinto. El acercamiento generalmente lo tenemos o con directivos, dueños, socios, ¿no? O con el Departamento de Recursos Humanos. Y lo que hacemos nosotros, y aquí hay muchas diferentes maneras de hacerlo, lo que hacemos nosotros por experiencia es cuando escuchábamos solamente a la persona que nos contactaba y nos comunicaba
su lectura de la situación y de los retos y las oportunidades del sistema, incluso si estas opiniones estaban basadas en análisis 360, observaciones, el reporte de una consultoría, lo que fuera, y nosotros creábamos e implementábamos un programa basado en esta visión, generalmente el programa no enganchaba con la gente. Entonces lo que hacemos nosotros es que después de esta primera conversación tenemos conversaciones con diferentes miembros clave de la organización que están en posiciones diferentes, ya sea posiciones jerárquicas o de áreas distintas, pero también posiciones en términos de los años que llevan, el tipo de responsabilidades que tienen, ¿no? Como que buscamos ahí tener una muestra lo más representativa posible. Y luego, con base en eso, hacemos un plan de intervención que tiene, en la enorme mayoría de los casos, su pata más fuerte en el coaching, pero de repente tiene también otras cosas que son complementarias, como evaluaciones que van más allá del 360 que ya se usa, si es que se usa, como una parte de desarrollo o cambio cultural, ¿no? A veces mucho lo que causa fricciones, la cultura explícita versus la implícita, la cultura pasada sobre la cultura futura, ¿no? Como hay cosas que tienen que ver con cultura organizacional o con desarrollo de habilidades y competencias, ¿no? Entonces, generalmente nuestros programas tienen una pata muy fuerte sobre coaching, pero tenemos la posibilidad de complementarlo con estas otras, otras áreas de desarrollo que son importantes y una vez que el programa lo entendemos todos bien y todo el mundo está on board, entonces hacemos la implementación, ya sea nosotros solos o con la ayuda de otras empresas o profesionistas que sean expertos en las partes que nosotros no lo somos. Eso es solamente como trabajamos nosotros en OneUp. Hay otros coaches que tienen un tipo de programa que desarrollan de una manera y ese es el producto que venden. Hay coaches que solamente trabajan con directivos o con dueños. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en diferentes capas de la organización, ya sea con coaching grupal organizacional, y tenemos coaches que llevan otras áreas o otros escalafones de la organización, pero ahora sí que es súper variado. Lo que es bien importante es que la empresa, y aquí sí voy a ser súper... Si la organización no entiende qué va a ser el coach, casi nunca funciona. Claro. ¿No? Y ahí está de repente soberbia coachística de la cual no me separo porque a veces me veo ahí, en donde es como tendemos a no como quedarnos un poco en el misticismo de esto va a funcionar porque me ha funcionado, porque mira todas estas pruebas de que funciona, tú no te preocupes, yo lo hago funcionar. Y creo que para las organizaciones es súper importante que la persona o personas que van a estar adentro de la organización sirviendo para que el programa funcione y se potencie, entiendan a la perfección lo que se está haciendo y les haga sentido a ellos. Claro, claro. ¿Y cuáles serían, ¿no? quiénes podrían contratar este servicio de coaching ejecutivo? Es una gran pregunta y creo que hay varias respuestas, ¿no? Hay muchos tipos de coaching, hay coaching de nicho, hay coaches que se dedican a cosas muy específicas, como coaches que hacen rondas que ayudan a hacer levantamiento de capital, hay coaches que se dedican a transición entre trabajos, hay coaches que se dedican a propósito, entonces una de las cosas es una persona, un individuo puede contratar a un coach o a una coach de manera independiente y hay muchos y muchas coaches buenos allá afuera y aquí es como cualquier otro trabajo, yo le estoy ofreciendo un trabajo a alguien y se lo debería de dar al mejor postor, a la persona que esté mejor capacitada, ¿no? Eso no quiere decir que haya una escala de capacitación, quiere decir a la persona que para mí haga más sentido para ese rol, por lo que sabe, por la experiencia que tiene, por con quién ha trabajado, por el clic y la química que tengo con esa persona. Entonces, una persona, quien sea, puede contratar a un coach. Una organización puede contratar a un coach o a un grupo de coaches para trabajar con miembros de la organización en cualquiera de sus niveles. Normalmente, como el coaching suele ser un servicio que es caro, nada es caro, pero bueno, que está en el rango de inversión tal vez más elevada para una organización. Entonces, generalmente se hace con digamos, los ejecutivos o personas, por eso el coaching ejecutivo es muy conocido. Pero también hay coaches que trabajan con otras, con la fuerza de ventas, que trabajan con los mandos medios, y creo que es una parte importante entender que el coaching puede ser para toda la organización. Y aquí una cosa que también me gustaría decir es que si se está haciendo coaching dentro de una organización, mi sugerencia es que se trabaje
siempre también con los líderes y las líderes de la organización. A veces se trae coaching y dices, arréglame a mi fuerza de ventas, arréglame a mis mandos medios, arréglame, no sé qué. Pero yo como líder, yo como jefe, yo como jefa, yo como dueño de la organización, aquí te veo, a ver cómo lidias con esto. Entonces, el coaching es para todo mundo que crea que se puede beneficiar de este proceso, si se hace organizacionalmente, así como en la terapia. Antes de que vayan los hijos a terapia, está bueno que vayan los papás. Exacto. No quiero paternalizar el ambiente o maternalizar el ambiente profesional, pero es importante que las personas en posiciones de poder hagan coaching si el resto de la organización también lo va a hacer. No, mira, justo ayer, un poco preparándome para la plática de hoy, estaba leyendo una de los estudios que hizo Gallup en 2019 y decía que 85% de los empleados, de los ejecutivos, incluyendo ejecutivos, no estaban comprometidos con su trabajo. 85%, me pareció altísimo. Vamos, a mí me pareció altísimo. No quiero ni saber lo que le cuesta esto a las empresas a nivel productividad, ¿no? A nivel... Y es importantísimo esto que dices, porque las empresas quieren, y esto es una generalización, pero creo que tiene patas mi generalización, las empresas quieren que los colaboradores y las colaboradoras se comprometan con la empresa sin comprometerse con ellos mismos primero. Sí. Y eso es algo bien importante, porque esto no es un team building en donde nos la pasamos padrísimo, nos echamos unas chelas y entonces sobre esa ola surfeamos el siguiente Q. No es eso. Es, para que el coaching funcione, es la persona se compromete consigo misma, con sus objetivos, con sus intereses, con sus valores, con su propósito, y desde ahí genera vínculos con el lugar en el que está y las labores que está realizando y los roles que tiene en ese lugar. Y por eso el coaching es diferente que la plática motivacional, y por eso el coaching es diferente que la formación en competencias, porque realmente es una alineación y una congruencia con uno misma o con uno mismo para entonces poder trabajar productivamente en congruencia con el entorno. Marina, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo, yo creo que este tema da para muchísimo, te volveremos a invitar pronto. Encantada. Y no, estaremos profundizando un poco más en el tema en relación a lo que significa y lo que puede hacer el cambio realmente. Te agradecemos muchísimo que hayas venido y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias por la invitación.